Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera clase. En el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que son los efectos que se le hacen a las historietas y los cuales técnicamente se llaman onomatopeyas. De eso hablaremos durante el transcurso de la clase. Además, esta es la tercera cartilla que hacemos para todos aquellos niños que no tienen la posibilidad de acceder a nuestros recursos tecnológicos. Para ustedes también, cuando podamos iniciar clases normales, tendrán la oportunidad de recibir las que alcancemos a hacer durante este periodo. No olviden ir preparando sus preguntas para poder resolver en el último video, y el objetivo es hacer una historieta como evaluación del segundo periodo. Iniciemos. Onomatopeya es la representación lingüística o escrita de un sonido natural, por ejemplo de los animales o de algún ruido o fenómeno acústico. El proceso para desarrollar nuestra historieta se hará de la siguiente manera. Primero ustedes deberán hacer un guión en donde van a contar alguna historia, un cuento, algo que les diga a sus papitos que pasó en épocas pasadas, una leyenda, lo que a ustedes se les ocurra. Y de eso hacemos primero un escrito, y después del escrito vamos a decir, van a participar tales personajes, y usted le coloca nombres a esos personajes, los que usted quiera. Después vamos a pensar en qué va a decir cada uno de los personajes. Y aquí nosotros les vamos a explicar en este espacio, en esta clase, cómo se hace para que cada uno pueda decir lo que quiere. Entonces, cuando es hablando hay unas normas, y cuando es pensando hay otras, cuando es gritando, cuando es diciendo groserías, todo tiene sus propias normas. Entonces, para hablar, fíjense en la elipse que está en la parte superior de sus pantallas, en el rectángulo que está en la parte inferior. El muchacho está saludando a María, y María ahí le va a contestar. Pero lo importante es que ustedes comprendan que existe una manera de representar los diálogos. En este momento que es hablando, las líneas son continuas, y cada globo o cada rectángulo le apunta al personaje que está diciendo las cosas. Hay otras maneras. La otra manera es pensando. El primer paso es realizar los personajes, siempre hacer como los bocetos, la estructura, y empezar a repartir en cada cuadradito qué es lo que va a contener ese cuadrado. No necesariamente cuadrados, pues rectángulos también pueden ser. Después de que dibujemos los personajes, ustedes ya tienen un guión en su cuaderno, y van a decir, en este cuadro va a estar Pedro pensando qué es lo que va a hacer. Para poder representar pensando, el texto se coloca dentro de una nubecita. Eso significa pensar en una historieta. Fíjense en el ejemplo de sus pantallas, y ahí la nube significa pensar, tiene unos círculos que le apuntan al personaje que es el que está pensando. ¿Cómo le cuento a mi papá que perdí la clase de artística o de diseño? Ahí estamos pensando. Entonces miren cómo se representan. Ustedes deben tener bien claro, antes de empezar a hacer la historieta, que entre otras cosas va a ser muy cortica. En la próxima clase les voy a explicar, es únicamente una hoja de papel tamaño oficio doblada por la mitad. En esas 4 paginitas que se forman va a crear la historieta. La interrogación de la parte superior del personaje también indica que está en duda, que está pensando. Aquí vamos a colocar a pensar a un animalito. Ustedes lo deben distinguir. Es el amigo de Piolín. Amigo no tanto. Ahora le vamos a hacer los bigotes. Fíjense en las manos. En la última clase les voy a dar como un apartado de cómo dibujar manos, para que no les quede tan difícil. No necesitan que en las historietas, en todos los cuadros, esté el cuerpo entero del personaje. Pueden hacer un plano medio, un primer plano, dependiendo la necesidad de lo que quiera decir en el cuadro. Primero hacen los personajes, ustedes van pensando en dónde van a colocar los globitos
o dónde van a colocar las nubes para poder hacer los diálogos, para que no les quede todo tan apretado tampoco. Aquí vamos a hacer el texto primero y después del texto, para que nos quede más fácil, hacemos la nube. El texto lo pueden hacer todo en mayúsculas, pero traten de respetar las tildes, o también lo pueden utilizando las mayúsculas y minúsculas. Traten de colocar, si quieren, una reglita debajo para que les quede muy recto el texto, una reglita, un papelito ahí. Y después de que tengan el texto, pues para que les quede más fácil y no tengan que acomodarse en apretando las letras, le hacen la nube o el cuadro del diálogo, lo que ustedes quieran. No olviden las bolitas que van apuntándole al personaje. En esta imagen vamos a hacer otra forma de expresar lo que es gritos. Fíjense que la primera vez fue hablando, la segunda pensando, ahora es gritando. Entonces, para gritar, tengan en cuenta también la gesticulación que hace el personaje. O sea, la forma del rostro cambia bastante, y la boca, pues hay que agrandarla lo más que ustedes puedan. Ahí estamos representando una persona gritando. Aquí vamos a hacer otra persona gritando también. En este caso, un oficial de policía. Analicen también los detalles, o sea, esto les va a llevar un poquito de tiempo, porque debemos hacerlas muy bonitas y pensar que si este personaje va a ser parte de del siguiente cuadradito, se debe parecer mucho. Entonces él debe tener unas características para que lo podamos identificar. Aquí le estamos haciendo los símbolos, la parte de la solapa ahí. Esa es la correa. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en un estilo que sea muy musculoso. No me van a caber los pies, pero ya voy a subir un poquitico el personaje. Unos escudos, unos bolsillos, la mano, y subámoslo ahí para que podamos hacer los pies. Entonces, fíjense que para gritar vamos a alterar muchísimo el espacio donde va a estar escrito. Entonces miren que las anteriores era muy lineal, el de hablar era muy lineal, el de pensar era la nubecita, pero estos textos están rodeados de una estructura como muy violenta, muy irregular, con muchos ángulos ahí. Fíjense ahí bien cómo queda. Eso significa que está gritando el personaje. Entonces son como características o normas que se aplican dentro de este tema, que son onomatopeyas. Nosotros le decimos efectos para que nos quede más fácil de recordar. Vamos a hacer un caso de un personaje pensando, cómo se representa que el personaje de la historieta esté dudando o pensando o analizando, o que tenga alguna duda. Entonces son truquitos que se le hacen al personaje, pues, para dar esa sensación, la sensación de pensar o de dudar. Con varios interrogantes vamos a representar que en este momento está dudando. Y aquí al lado vamos a dibujar una muchacha donde se le ha ocurrido una idea magistral. No olviden la representación de los rostros. Aquí está admirada porque se le ha ocurrido una idea genial. Para representar esas ideas geniales dentro de una onomatopeya, se le puede colocar un bombillo que esté encendido. Si la idea es muy malita, entonces un bombillo que esté apagado o que tiene un poquito de humo y que se dañó. Entonces la idea no fue tan buena. Entonces aquí tenemos el personaje y nos falta agregarle la onomatopeya, o sea, como esa clave para que nos ayude a fortalecer lo que nosotros estamos diciendo. Y aquí estamos diciendo que tuvo una idea magistral, vea. Si hubiera sido lo contrario, que la idea fue malita, coloquémosle como un chorrito de humo ahí, que se greteó el bombillo y ya. Aunque
La idea pues no es utilizar tanto lo que vamos a ver ahora, pero en este caso vamos a colocar a una persona insultando a otra persona. Entonces pues lo primero, fíjense en los gestos que hace la muchacha, la señora. Ya la voy a subir un poquito. Pues primero dibujamos el personaje. Ustedes pueden ensayar varias veces. Les voy a recomendar que primero lo hagan a lápiz antes de reteñirlo con un lapicero o con algo que se pueda borrar encima. Yo generalmente los hago, esto que están ustedes viendo, con una tablet, pero también los hago con un Sharpie, para primero un dibujito a veces en lápiz, un boceto, y después con el Sharpie le hago los trazos finales. Aquí está diciendo groserías, y miren, para decir que está diciendo groserías, el círculo tiene como unas especies de espinas, pero sobre todo eso, que una grosería como las que nosotros representamos en las historietas no tienen que decir ninguna palabra, no se preocupen, solo tienen que colocar símbolos que uno no entienda. Entonces, en este caso, por ejemplo, el signo de numeral, de arroba, el asterisco de exclamación, la X, la Z y las dos admiraciones. Entonces, pero esos símbolos es para dar a entender que es una palabra que no es conveniente pronunciarla. El siguiente personaje le vamos a hacer lo mismo. No olviden una rayita más larguita que diga quién es el personaje y tratar de hacer más derechitos en este caso, ¿no? Más derechitos las palabras. Con animales también se aplica muchísimo las onomatopeyas. En este caso vamos a representar como un gallo que después de un fuerte ruido, una explosión, salió corriendo, quedó desplumado. Y fíjense ustedes en el efecto, esos efectos son las onomatopeyas, y eso es lo que le da como un sentido más particular a las historietas. El ruido que hizo fue el que lo espantó, y le hacemos esas rayitas como con unas nubes para indicar que va a mucha velocidad. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, los ruidos que supuestamente hacen los animales. Recuerden que es una forma de representar los sonidos, no quiere decir que sea exactamente el sonido. Ustedes piensen en cómo es el ruido de una rana, y lo que queremos ahorita con la onomatopeya es representar ese sonido de la rana. Aquí pues estamos haciendo primero la figura, le vamos a hacer un fondo y como una ambientación, hay un poquito de pasto con una piedra, unas moscas, y lo que nosotros nos imaginamos que es como el sonido o la forma de representar el sonido. Croac, croac. Las rayitas ayudan a darle como cierto atractivo también a la figura. Aquí vamos a jugar con otros personajes, por ejemplo aquí como una abeja, mientras que coloco acá el ruido que hace la abeja o el sonido que hace. Ustedes piensen cómo haría la abeja o cómo representaríamos ese sonido que hace. La rayita indica que se está desplazando, y el marranito, oin, oin. Un perro pues es muy común entre nosotros, entonces también es fácil de representar. Un lobo, y después una vaca. Son sonidos que son comunes para nosotros. Al final de este video les voy a colocar a que ustedes se imaginen cómo hacer un ruido de algo que voy a dibujar en la última imagen. ¡Oh! Y el patico, ese es fácil. Cuac, cuac. Y aquí me alcanza el espacio para hacer la figurita que siempre hacemos en el salón. Un caballito.
En estos momentos ustedes ya deben ir pensando qué es lo que van a hacer de historieta para que vayan como recopilando en su cuaderno como las figuritas. Aquí un sonido de una bomba. ¡Bum! Entonces, la clave de las onomatopeyas es tratar de representar esos sonidos, o sea, cómo se dice, por ejemplo, cómo hace uno para representar un aguacero, con qué letras, con qué palabras se hacen ahí. Entonces la idea es esa, hay cosas que no están hechas y nosotros las podemos inventar, es darle rienda suelta a nuestra creatividad. Esto que le estoy haciendo una sombrita, pero miren que es la misma palabra boom, pero hagan de cuenta que hice la palabra y la corrí un poquito para darle el sentido a la bomba. Las onomatopeyas son muy importantes para darle vida a una historieta. En este caso estamos representando el sonido de un disparo, pero así como se representa de esta manera, ustedes también pueden ingeniarse en sus propias maneras de representarlo. En el lado de la derecha vamos a representar el golpe de una cachetada. Miren ustedes además, por ejemplo, el estilo de las letras. Recuerden lo que les dije de las sombras, es como colocar la misma letra que está en la parte superior abajo, pero corriéndolo un poquitico para que conserve las mismas formas. Los demás adornitos hacen que la historieta se vea más bonita. Acá vamos a representar como el sonido de un objeto cayendo en el agua. De igual manera vamos a hacerle un volumen a las letras. Ustedes ya saben, el mismo letrero que está en la parte superior lo corremos un poquitico para poder hacer el texto de la sombra. Después de que hayamos hecho las letras y le hayamos hecho esas sombras, le vamos a hacer un contornito con líneas irregulares. Vamos a hablar de agua, entonces la vamos a hacer muy fluidas. Y una vez hagamos esas siluetas que le vamos a diseñar, pues queda terminado nuestro letrero. Le estamos haciendo ahí unas burbujitas más pequeñas para darle como más ambientación al letrero. Y aquí viene nuestro último ejercicio. En este momento pues estoy dibujando la iglesia de Contratación, pero quiero dibujarle un contexto. Bueno, pues no es muy raro para los que vivimos acá en este municipio, pero va a ser como una especie de una tormenta. Después de que lo hayamos hecho, pues le voy a colocar truenos, rayos, lluvia, y la idea es que ustedes se imaginen. No es una tarea, no tienen que hacer nada, no tienen que enviar nada con respecto a este dibujo. Lo único que tienen que imaginarse con qué letras disimularían o ambientarían o darían a conocer el sonido que pueden organizar, que pueden realizar los rayos, las gotas de agua, la lluvia, bueno, todo el ambiente que ustedes van a ver ahí. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que deberían ser esos sonidos? Eso es lo que debemos imaginarnos y pensar. De igual manera, la imagen les puede servir para la ambientación de algún texto, alguna escena del trabajo que ustedes van a realizar. Entonces, no lo olviden, jóvenes, la idea es que hablen con sus papitos, que ellos les ayuden, por ejemplo, con una historia, con una leyenda, con algún cuento, con alguna cosa que para ellos sea muy importante. Ustedes la pueden copiar en el cuaderno para al final darles una valoración por ese trabajo que hacen en sus casas. Y espero que este trabajo pues lo aprovechen mucho, que practiquen mucho, ya que recuerden que la práctica hace al maestro. Para todos ustedes, que tengan una feliz semana y nos veremos en la próxima clase enfocada al guión y la estructura de la historieta.